prefer to look up at the stars, but not down at your feet. Este ejercicio nos dice lo siguiente, que tenemos una partícula que va a recorrer una trayectoria circular con un movimiento circular uniformemente variado acelerado en sentido antihorario. Muy bien, además nos dan como dato que la aceleración inicial, el módulo de mi aceleración inicial va a ser igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado y que mi velocidad inicial va a ser igual a 3i menos 4j metros sobre segundos. De esta forma nos piden determinar para el tiempo igual a 5 segundos la posición de la partícula y también en el literal B la velocidad de esta. Ok, en primer lugar necesitamos entender los datos que nos están dando. Cuando nos dicen que el módulo de la aceleración inicial es igual a 4 metros sobre segundos, debemos de entender que mi partícula tiene siempre, al estar en una trayectoria circular, una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro y también va a tener una aceleración tangencial, ¿cierto? Una aceleración tangencial a mi trayectoria. Ok. Es decir, este módulo de aquí, si graficáramos las componentes de mi aceleración de esta partícula, que sería una componente en la dirección del radio y otra tangencial, y sacáramos la sumatoria de ambas, tendríamos la aceleración total inicial. Y si sacáramos ese módulo, tendríamos este valor de aquí. Es decir, mi aceleración va a tener siempre una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. La sumatoria de ambas componentes, como sabemos, sería esta aceleración que me están dando como dato, pero no como vector, sino sencillamente el módulo de esta aceleración. Muy bien. Además, debemos de entender el dato de la velocidad inicial. La velocidad inicial nos dan como un vector. Es decir, aquí tengo mi partícula con una velocidad, siempre la velocidad es tangencial a mi trayectoria. Sin embargo, yo puedo definirle a esta velocidad tangencial en función de sus componentes rectangulares. Es decir, si es que aquí grafico una paralela a mi eje X y por acá una paralela a mi eje Y para determinar sus componentes, tendría algo semejante a lo que tenemos en este esquema. 3i y menos 4j. Muy bien. Para el literal A nos pide la posición de la partícula. Como sabemos, la variación de la posición angular, ¿cierto?, es igual a la velocidad angular inicial por el delta tiempo más un medio de la aceleración angular por el delta tiempo al cuadrado. Ok. ¿Cómo vamos a determinar la posición de la partícula? A través de esta fórmula, sabiendo que el delta teta es igual a teta final menos teta inicial. Lo que nos pide el problema es esta teta de aquí. La teta final o la posición angular final. Al determinar la posición angular, la variación de posición angular y la posición angular inicial, podremos saber la posición angular final. Entonces, ¿cómo podríamos determinar
la posición angular inicial es muy sencillo. Serían los 270 grados, que sería hasta esta parte de acá, menos el ángulo θ. Nada más para determinar la posición angular inicial. Sin embargo, necesitaríamos en primer lugar determinar la variación de mi posición angular o delta θ. De esta forma podemos ver que según esta fórmula necesitamos la velocidad angular inicial y la aceleración angular. Muy bien, ¿cómo vamos a determinar esta velocidad angular inicial? A través de la siguiente fórmula. La velocidad tangencial, la rapidez tangencial, porque estamos trabajando con módulos, es igual a mi velocidad angular por el radio. De esta forma podemos despejar la velocidad angular, ya que podemos encontrar la rapidez y tenemos como dato el radio. La rapidez inicial, ¿de dónde la vamos a encontrar? A través del dato de la velocidad inicial. Simplemente con sus componentes podemos determinar que la rapidez inicial es 5 metros sobre segundos. Por lo tanto, aplicando los datos en esta fórmula de aquí, tendríamos que la velocidad angular inicial es igual a 5 sobre 10. Rapidez tangencial inicial sobre el radio, que sería igual a 0.5 radianes sobre segundos. Muy bien, ya tendríamos la velocidad angular inicial, y es la inicial porque estamos utilizando la rapidez inicial, ¿cierto? Ahora necesitamos determinar la aceleración angular. Para la aceleración angular podemos utilizar la siguiente fórmula. Todos estos son módulos. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por mi radio. Muy bien, de aquí podemos despejar la aceleración angular. Sin embargo, necesitamos en primer lugar definir a qué sería igual la aceleración tangencial. Entonces, ¿de dónde podemos sacar la aceleración tangencial? Podemos sacarle de esta definición, que relaciona la aceleración total al cuadrado igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Por qué? Porque este valor de mi aceleración total, ¿cierto? Como lo habíamos visto, ese módulo, simplemente el módulo no como vector, el módulo inicial sería igual a 4. Entonces esta aceleración total sí la tenemos. Ahora lo que necesitaríamos para despejar mi aceleración tangencial sería mi aceleración centrípeta. ¿De dónde determinamos mi aceleración centrípeta? Es de esta relación, que nos dice que la aceleración centrípeta es igual a mi velocidad angular por mi velocidad tangencial de la partícula. Nosotros vamos a utilizar esta definición. Sin embargo, también era válido aplicar cualquiera de estas dos igualdades también. Es decir, la aceleración centrípeta es igual a esto, o mi velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o también era igual a mi velocidad angular al cuadrado por el radio. De cualquiera de estas tres formas podíamos calcular la aceleración centrípeta. Sin embargo, hemos optado por esta opción. Muy bien, la aceleración centrípeta sería igual a W por V. Mi W inicial sabíamos que era 0.5 por mi rapidez tangencial, que ya sabíamos que era igual a 5. De esta forma tendríamos que el módulo de la aceleración centrípeta es igual a 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, tendríamos ya el módulo de esta aceleración centrípeta. Como ya tenemos la aceleración centrípeta y la aceleración total, podemos determinar la aceleración total. Listo, ese sería el siguiente paso. La aceleración total, la aceleración tangencial sería igual a la raíz cuadrada de
mi aceleración total al cuadrado menos mi aceleración centrípeta al cuadrado, ¿cierto? De aquí sencillamente despejamos la aceleración tangencial. De esta forma encontramos que es igual a 3.12 metros sobre segundos al cuadrado, mi aceleración tangencial. Y listo. Al ya tener mi aceleración tangencial, puedo determinar mi aceleración angular. Mi aceleración angular sería igual a la aceleración tangencial, que era 3.12 sobre el radio, 10. Esto me da igual a 0.312 radianes sobre segundos al cuadrado. Listo. Ahora sí, el siguiente paso sería reemplazar tanto el valor de la velocidad angular inicial como de la aceleración en esta fórmula. Así, podemos determinar que la variación de mi posición angular va a ser igual a 6.4 radianes. El siguiente paso, como lo vimos en un inicio, va a ser definir mi posición angular inicial a través de 270 menos este angulito y despejarle de esta relación de aquí mi posición angular final.